Pablo básicamente fue un misionero, fue el encargado de llevar el evangelio a los gentiles. Él hizo en su vida miles de kilómetros, más de 3.000 kilómetros recorriendo ciudades, predicando, llevando el evangelio, reconfortando a los que ya habían creído, fundando iglesias, levantando nuevas iglesias, a nuevos pastores, a nuevos maestros. Es una vida muy abundante y muy valiosa y llena de anécdotas, y se nota la presencia del Señor a través de su Espíritu. Vemos como Él es guiado constantemente con el Espíritu Santo, que lo guía a dónde ir, e incluso hay veces que le guía a dónde no ir, el Espíritu le impide entrar a ciertas ciudades. Vemos que él era un brillante alumno de la Universidad de Tarso, donde él había nacido, conocía la lengua griega y era muy orgulloso del judaísmo, y era enemigo acérrimo, ¿no?, de las corrientes opuestas a sus creencias. A tal punto que tuvo un cambio radical en su vida, como conocemos, cuando iba camino a Damasco. Tiene un encuentro personal con el Señor y cae al piso y queda ciego, y a partir de ahí cambia su vida. Él es evangelizado y se transforma en evangelizador. Es un misionero incansable, recorre tierra y mar, es profeta y apóstol y fundador de iglesias. ¿De dónde sacamos los datos de su vida a través de la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos saber de él? A través de las epístolas que él escribió, o fue autor o coautor. Se le reconocen 13, que son las que están ahí. Si se fija, el Nuevo Testamento son 23 libros, así que más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento los escribió él. Y también encontramos bastante de su vida en los Hechos de los Apóstoles, que es la obra del evangelista Lucas, que él iba registrando y anotando. Era un historiador, iba anotando todo lo que vivía y conversaba con el apóstol Pablo. Así que las fuentes de los datos que tenemos de él son a través de sus cartas, de las epístolas, de estas 13, y del libro de los Hechos escrito por Lucas. Vamos a ver el origen y la primera etapa de su vida. Nació en Tarso, como vimos antes, que era la capital de una provincia romana, aproximadamente en el año 5 de nuestra época. Era del linaje de David y de ascendencia hebrea y lengua aramea. Esto lo encontramos ahí en Filipenses, y yo algunos versículos los transcribí. Dice que fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. También vemos en la palabra, en el libro de los Hechos, que él era ciudadano romano. Él había heredado automáticamente esta ciudadanía a través de sus padres. Puede ser que sus padres hayan sido esclavos de los romanos, o que hayan hecho algún trabajo para los romanos. Entonces de esa manera obtuvieron la ciudadanía, y por herencia automáticamente Pablo fue romano también. Acá está cuando el pasaje cuando los centuriones lo atan, y él le pregunta si es lícito azotar a un ciudadano romano, y el centurión se asustó. Cuando escuchó esto, le dijo al tribuno: ¿qué vas a hacer? Porque es ciudadano romano. Así que vemos que en su palabra que él también dice que era ciudadano romano. La educación que tuvo, tanto humana como religiosa. Fue formado académicamente en teología, en filosofía, en hechos jurídicos, en lingüística, y también tenía formación mercantil. Como vemos, era una persona que conocía bastante formado, bastante sabio y con bastantes conocimientos. Dice que hablaba perfectamente griego, latín, arameo y hebreo, y esto le abrió el camino para difundir su mensaje. En cualquiera de estas lenguas él se podía desenvolver bien. Seguimos. Su primera formación fue en Tarso, donde había nacido. Sus padres le enseñaron la lengua aramea. Fue a una universidad ahí en Tarso, que era helénica clásica, que es similar a las de Atenas. Esto quiere decir que él recibió formación griega, por eso dominaba la lengua griega, y el estilo y estructura de sus cartas son acorde a lo que él había aprendido en esta universidad helénica. Con respecto a su formación religiosa, por supuesto se formó en su casa con sus padres, en la sinagoga, y dice la palabra que estuvo
a los pies de Gamaliel, aproximadamente 5 o 6 años. Esto lo encontramos en Hechos 22:3, donde él dice que, de cierto, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, se refería a Jerusalén, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que con su formación religiosa empezó en su casa, con sus padres, en la sinagoga, y terminó con Gamaliel, que era un rabino judío muy importante de esa época. Su oficio, encontramos también en la Biblia que fabricaba tiendas de pelo de cabra, que aparentemente era un oficio bastante común en Tarso, probablemente lo haya aprendido de su padre. También lo encontramos en la palabra que él se encuentra con Aquila y Priscila y trabajaban juntos en el mismo oficio que era hacer tiendas. También encontramos algunas partes en la Biblia que habla de su aspecto físico. Podemos encontrar que no era impresionante ni atrayente, o sea, verlo no generaba ningún atractivo. Sus adversarios incluso decían que su presencia era poca cosa y que su palabra despreciable. Él mismo habla de su pequeña estatura corporal, y también se hace mención a que su salud era débil. Yo creo que esto era de a ratos, porque esta persona viajaba a pie o en barco, o como se viaja en ese momento, miles de kilómetros, y si tenía una salud frágil, obviamente no lo podía hacer. Así que de a ratos sufría una enfermedad que él mismo califica como un aguijón en la carne y un bofetón de Satanás, y le cuenta a los Gálatas que el sufrimiento que él tenía era doloroso, humillante y crónico, y él lo dice en su propia carta que le manda a los Gálatas. Así que tenía algunos problemas de salud, pero era una persona fuerte y vigorosa porque recorrió miles de kilómetros. Acá pasamos a lo que es desde cuando él es perseguidor de los discípulos y se convierte, ¿no? Va para un lado y da vuelta y va para el otro, una verdadera conversión. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban y este murió. Dice la palabra que él sostuvo las prendas de lo que lo habían apedreado. Está decidido a erradicar a los cristianos. Dice que actuaba en nombre de Dios, o él pensaba que actuaba en nombre de Dios, y podemos denominarlo que hoy sería como un terrorista religioso, ¿no? Una persona, un terrorista bien absoluto, que en el nombre de Dios iba casa por casa buscando a cristianos para encarcelarlos, ¿no? Lo que hoy conoceríamos en un extremista, ¿no? Como un terrorista, pero de cristiano. Eso era lo que era Pablo antes de conocer al Señor. Hay un pasaje que es crucial en su vida, que es el relato de Hechos 9, del 1 al 22, que es cuando Pablo se encuentra con Cristo en el camino de Jerusalén, ¿no? Que él y todos los que estaban con él escuchan una voz, y él queda ciego. Y paralelamente, en Damasco estaba Ananías, y el Señor le dice que este Pablo, que lo reciba porque era un instrumento escogido, y que padecería por hacerlo, ¿no? Por ir a predicarle a los gentiles. Así que se encuentran, y a través de la oración, la oración de Ananías, Pablo fue lleno del Espíritu, recuperó la vista y fue bautizado. Inmediatamente pasó a las sinagogas y empezó a hablar de Jesús. Decía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Algo que era totalmente opuesto y una locura a lo que él venía creyendo. Así que en principio los cristianos obviamente desconfiaban, porque hasta hace unos días él iba a buscarlos para llevarlos presos, y ahora de repente estaba de su lado. Pero definitivamente entendieron que era verdad y se había unido a ellos. Ahí empieza a viajar, era un misionero nato, porque después de acá de Damasco, pasó un tiempo en Arabia, en Damasco, en Jerusalén, en Siria y en Cilicia. Y Bernabé consiguió que él lo ayude para ir a la iglesia de Antioquía. O sea, Bernabé lo sumó a su equipo, por así decirlo, y se fue a la iglesia de Antioquía. Así que acá ya arranca su recorrido y sus viajes. Tenemos el primer viaje misionero que él hace junto a Bernabé. Ahí tenemos que es aproximada, todas las fechas son aproximadas, ¿no? que pasan los historiadores, que es del año 41 a 46. Sabiendo, pensando que nació en el año 5, acá tendría 35 o 36 años, no en adelante. Era una persona relativamente joven. La primera etapa de este viaje fue en la iglesia de Antioquía, que es la iglesia misionera, que es la iglesia que a ellos lo encomiendan, es por donde empiezan sus viajes.
y es por donde termina. Vamos a ver que los 3 viajes empiezan y terminan por esta iglesia, que es la que los encomienda. Vemos que la iglesia, como decíamos, los encomiendan, y que a través del ayuno y la oración, que era una práctica común y religiosa del judaísmo, les impusieron las manos, ¿no?, como en un gesto de oración, y los mandaron a este viaje misionero. La segunda etapa de este viaje es en Chipre. Dice la palabra que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Esta palabra enviados viene el verbo griego que es ekpempo, que significa lanzamiento. Entonces es la idea de que Bernabé y Saulo, que después se llaman Pablo, son lanzados por el Espíritu Santo a hacer la obra. Ahí en Chipre se les suma Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, quien los acompaña y les ayuda en el ministerio. La tercera etapa es en Antioquía de Pisidia. Dice que es una ciudad muy importante, con mucha población judía. Esta aclaración es importante porque en función del tipo de población que había, Pablo ayornaba, por así decirlo, su discurso, ¿no? Si había judíos, les predicaba específicamente a los judíos, y si eran gentiles, los encaraba por otro lado. Así que era una Antioquía, había muchos judíos. Ahí Pablo pronuncia su primer testimonio importante acerca de Jesús a los judíos en una sinagoga. Al sábado siguiente tuvo tanta repercusión lo que habían hecho Pablo y Bernabé en la sinagoga, que se sumó casi toda la ciudad, se juntó a escuchar la palabra de Dios. Y como vamos a ver que se repite en bastantes ciudades, los judíos incrédulos alborotaban a la gente, a la ciudad, los ponían en contra, así que por causa de estos judíos tuvieron que irse. La cuarta etapa de evangelización es en Iconio, Listra y Derbe, son 3 ciudades. Ahí vemos que en Iconio hubo conversión de judíos y de griegos, pero como vemos bastante seguido, los judíos incrédulos excitaron a la población y se fueron porque los querían apedrear. De Iconio se fueron a Listra. Ahí en Listra pasó la curación milagrosa de un inválido de nacimiento, y la gente los recibe como dioses. Dicen que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Por supuesto, Pablo dice que se enoja y tiene una predicación monoteísta, ¿no?, de que hay un solo Dios, porque estas personas creían en cualquier cosa y en varios dioses. Entonces Pablo ahí apunta su mensaje al monoteísmo. Como siempre, vinieron judíos que excitaron a la población, lo sublevaron y apedrearon a Pablo, a tal punto que a Pablo, dice la palabra, que lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero no, dice que se levanta y el día siguiente sigue camino a Derbe. Así que vemos que era también una persona fuerte y vigorosa. Como el fin de la misión, dice que volvieron sobre sus pasos, ¿no?, a todas estas ciudades que habían ido, para reconfortar y exhortar a los discípulos que habían ido haciendo a la ida de su viaje. Y también tenían como objetivo afianzar y organizar las comunidades de creyentes que se iban formando. De esa manera fue el fin de su primer viaje. El segundo viaje es del año 46 al 51. Pablo acá es un poco más grande, ya tiene 40 y pico de años. Dice, la primera etapa es la encomendación a la gracia del Señor, y acá resulta que Pablo y Bernabé se separan, porque Bernabé quiere ir con Juan Marcos, Pablo no quería, y dice que Pablo se va con Silas, que también es conocido como Silvano, y ambos partieron encomendados a la gracia de Dios. La segunda etapa es a través de Siria y Cilicia, también recorren las mismas ciudades que habían ido antes. Esto vemos que es bastante común, ir y volver para reconfirmar la fe de los discípulos que iban formando. Así que van a estas ciudades, y vemos que los misioneros no recorrían afianzando la fe en las iglesias ya evangelizadas. En Listra, Pablo conoce a Timoteo, que tenía aproximadamente en esa época 20 años, era muy joven, y lo tomó y fue uno de sus colaboradores más fieles, ¿no? También la palabra dice que la iglesia iba creciendo en número, o sea, todo lo que iban haciendo era prosperado. Y acá vemos una fuerte intervención y guía en el itinerario y del plan de trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Como dijimos antes, en ocasiones les impedía dirigirse a algún lugar y debían cambiar de planes. La tercera etapa de este viaje fue la evangelización de los Gálatas. Dice que los Gálatas eran unos bichos raros, por así decirlo, era una raza diferente, tenían su propio idioma, ¿no?, su propio dialecto,
y el griego era el segundo idioma de esa región. Eran paganos y allí no había judíos. Esto es clave también porque el discurso o la predicación que les pudo dar Pablo del Evangelio fue en 3 puntos. La salvación que se obtiene por la fe en Jesús, les predicó que Cristo fue crucificado y que el Señor es el Hijo de Dios. O sea, estos 3 puntos fueron los de la evangelización que tuvieron los Gálatas. En este momento, cuando estaba predicando a los Gálatas, es cuando Pablo dice que tiene esta debilidad en la carne y que tenía una enfermedad que aparentemente fue inesperada y severa y que a la vista, dice la palabra, causaba cierta repugnancia. La verdad que no sé qué podía haber sido. La cuarta etapa de este segundo viaje es cuando el Evangelio pasa de Asia a Europa y fundan la iglesia de Filipos. Pablo tiene una visión de un macedonio que le suplica que pase, y vemos que Pablo, siempre guiado por el Espíritu Santo, interpreta esta visión que tiene en sueños y decide ir a Filipos, ¿no? Respondiendo a esta visión que le había dado el Señor o el Espíritu Santo. Zarparon a Filipos, o sea, fueron en barco, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esta ciudad fue la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio de Jesús. O sea, el apóstol Pablo introdujo el Evangelio en Europa. Esta iglesia guardó fuertes lazos de amistad con Pablo y fue generosa con ayudas económicas. Vamos a ver que hay una parte específica en la carta a los filipenses que él les agradece la amistad que tienen y los generosos que fueron con ayudas concretas económicas. En Filipos pasan varias cosas, entre una de esas es que Pablo libera a una pitonisa, que era una esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta esclava le generaba mucho dinero, muchos ingresos a sus dueños. Pero Pablo discierne, ¿no? Reconoce a través del Espíritu Santo que este espíritu es malo y que la tiene esclavizada. Así que hace un exorcismo en el nombre de Jesús y echa fuera al demonio al instante. Esta situación genera muchas pérdidas económicas a sus amos, por lo que, de nuevo, los judíos y toda la gente que estaba ahí levantan una persecución contra Pablo y Silas. En esta persecución los toman, van presos, los azotan y los mandan a la cárcel por predicar el Evangelio, pero ellos dicen que le seguían dando la gloria a Dios. Este es el evento en que Dios milagrosamente manda un terremoto a mitad de la noche cuando ellos estaban presos, y este milagro provocó, ¿no?, que todos los presos podían salir de la cárcel, y a través de este milagro el carcelero recibe la predicación del Evangelio, cree y creyeron él y su familia, y que todos recibieron el bautismo. Resulta que Pablo y Silas, como eran ciudadanos romanos, defendieron sus derechos porque la ley prohibía que los ciudadanos romanos fueran azotados, así que los largan. La quinta etapa de este viaje es la evangelización en Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, era una ciudad libre y próspera. Dice que además de la gente de Tesalónica había muchos extranjeros, entre ellos los judíos, atraídos por el comercio de la región. Así que dice que acá la palabra dice que ellos, o sea, Pablo y Silas, no recibieron ayuda económica de esta iglesia o de este grupo de gente que ellos estaban evangelizando, así que Pablo se tuvo que poner a trabajar en su oficio, ¿no?, que era el de hacer tiendas. Pero finalmente un día llegaron las ayudas económicas de la iglesia de Filipos, como vemos antes, que Pablo se acuerda y los tiene en alta estima por la amistad y la ayuda económica. La sexta etapa de Pablo en este segundo viaje es en Atenas, en Grecia. Hubo diferentes reacciones a su predicación. Algunos decían que era un charlatán, otros decían que era un predicador de unas nuevas divinidades, decían que Jesús y la resurrección eran dos divinidades, como que Jesús era un dios y la resurrección era una reina, porque él hablaba de la resurrección de los muertos. Así que cuando los griegos escucharon esto, lo llevaron al Areópago, que era el consejo superior de la ciudad. Ahí Pablo dio un discurso y aprovechó esa oportunidad para predicar el Dios desconocido a los que ellos mismos tenían un altar, pero dice que eran muy incrédulos y que al oír de la resurrección de los muertos se burlaron y le dijeron, bueno, vamos a oír de esto en otro momento, y como que lo desestimaron.
y Pablo salió en medio de ellos. No le fue bien, fue un fracaso en todos los viajes, o un aparente fracaso en esta etapa de su segundo viaje, de haber ido a Atenas. La séptima etapa de este viaje es la fundación de la iglesia de Corinto. Dice que la ciudad de Corinto se encontraba en una situación privilegiada porque tenía dos puertos. Tenía uno sobre el mar Egeo para comunicarse con Asia y tenía otro puerto sobre el mar Jónico para el comercio con Italia. Así que era una ciudad rica y estaba bien ubicada. El comercio, la actividad y el cosmopolitismo habían hecho de Corinto la ciudad más importante de Grecia. Ahí residía el procónsul romano. Y como toda ciudad portuaria y rica, también tenía todos los vicios que podía haber en una ciudad. Dice la palabra que en esa ciudad Pablo se encontró con Aquila y Priscila, ¿no?, que compartían el mismo oficio, y se quedó a vivir y a trabajar en su compañía, ¿no? Trabajaba con ellos. Este oficio le permitió poder vivir con tranquilidad, ¿no?, económicamente hablando, y el éxito en la ciudad de Corinto fue grande. Dice que muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. La octava etapa de este viaje es desde Corinto a Antioquía. Vemos que ya va como terminando el viaje, que siempre empieza y termina en Antioquía. Dice que de Corintio Pablo partió, se los llevó a Aquila y Priscila a Éfeso. Al llegar a Éfeso, los dejó ahí para preparar una futura base para salir a predicar a Asia. Así que se marcó, se fue a Cesarea y de allí a Antioquía. Ahí termina de donde empezó, donde los había encomendado, su segundo viaje misionero. Después de esto se da el conflicto que tiene con Pedro. En la última reunión, Darío habló desde el punto de vista de Pedro, ahora vamos a hablar de la otra campana, desde el punto de vista de Pablo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el conflicto que hubo entre Pedro y Pablo? El conflicto que había en ese momento en las iglesias o en los creyentes era las diferencias que habría entre los que eran convertidos, que eran gentiles, y los convertidos que eran judíos. Los que eran judíos sostenían y mantenían las costumbres de los judíos, y los que eran gentiles obviamente no las tenían y no las compartían. Entonces ahí había divisiones y diferencias. Resulta que Pedro, no sabemos por qué, va a Antioquía, y cuando llega dice que comía con los gentiles, vivía con ellos, participaba, como que estaba todo bien, Pedro con los gentiles. Pero dice que después de Pedro, a un tiempo, llegan los cristianos convertidos de judaísmo, que venían de Jerusalén, y Pedro cambia, ¿no? Como que había estado simulando, o había sido falso, ¿no?, todo eso que había vivido con los gentiles, y cuando llegan los judíos cristianos, pero celosos de la ley, él como que no le presta atención o no se lleva con los cristianos gentiles. Entonces esta conducta de Pedro generó diferencias entre los dos grupos. Aparentemente, por esto que hizo Pedro, los judíos convertidos, que los que seguían practicando la ley, eran como los de primera clase o los más perfectos, y los convertidos gentiles serían como de una segunda clase o de un segundo lugar, ¿no? Como que quedaban en un segundo plano. Esta fue una oportunidad que tuvo Pedro para poder unir estos dos grupos de creyentes, para generar una igualdad, pero la desaprovechó simulando, estando con los gentiles, y varios lo siguieron porque era un referente Pedro. Así que esta simulación o esta hipocresía o esta falsedad que él hizo llevó a varios que hagan lo mismo. Entonces Pablo ve, entiende y guiado por el Espíritu lo resiste y como que lo exhorta, ¿no? Lo reta por esto que hizo. Empieza el tercer viaje de Pablo, que es del año 52 al 56, ¿no? Ya acá Pablo tiene alrededor de 50 años. Como siempre vemos, arranca de Antioquía, que es la iglesia que los encomienda, que es la iglesia que lo sostiene, y se van a Éfeso. Dice que Pablo recorre una región tras otra para fortalecer a todos los discípulos. Vuelve a repasar todos los lugares que va para fortalecer y reconfirmar a toda la fe de todos los que él ya había predicado. Dice que Éfeso era un importante puerto que veía hacia Grecia y hacia Roma, que la ciudad contaba alrededor de 200.000 habitantes y era, junto a Alejandría, una de las ciudades más hermosas del imperio. Era un centro religioso, político y comercial y una población mezclada.
Ahí se llevó a sus compañeros, tuvo 2 compañeros en este viaje, que eran Timoteo y Tito, y se dedicaron a buscar a Priscila y Aquila, que como vimos en el viaje anterior, los había dejado ahí como para una futura base para ir a predicar hacia Asia. Dice que Pablo estuvo entre 2 años y 3 meses y 3 años en esta ciudad de Éfeso. Acá también vamos a ver que pasaron algunas cosas, yo anoté o puse por ahí las que eran más significativas. Vemos que hay un exorcismo de parte de Pablo, hay 7 exorcistas judíos que intentan echar fuera espíritus malos en el nombre de Jesús, pero el espíritu se resiste y los atacan, estos que estaban endemoniados, y por lo cual ellos tienen que huir desnudos y heridos. Esto pasa cuando Pablo está en Éfeso. Vemos que la primera etapa de este viaje, que es de Antioquía a Éfeso, que continúa, fue en el año 53 y Pablo fue arrestado y encerrado en la cárcel. De nuevo, tiene mucha experiencia en las cárceles. Pablo de nuevo es encarcelado. Su arresto fue consecuencia de su éxito misionero. No le iba bien predicando y en contrapartida iba preso. Dice la palabra que él no fue solo encarcelado, sino fue con varios de sus colaboradores. Pero Pablo estaba seguro de que iba a ser puesto en libertad y finalmente así sucedió. Dice que las autoridades romanas no lo expulsaron de la ciudad y pudo seguir viviendo en Éfeso 1 año más. La segunda etapa de este tercer viaje fue en Iliria. Resulta que era una ciudad, una tierra virgen con respecto al Evangelio, y dice que él sentía un ardor, un fuego misionero para ir a predicar ahí. Así que él va a Iliria, predica y desde esa ciudad le escribe la carta a los romanos. La siguiente etapa de Pablo es en Corinto y la epístola a los romanos. Dice que en Corinto pasó el invierno de entre el 55 y el 56 y durante su estancia en el invierno le surgió el deseo de ir a Roma para predicar ahí y de esa manera hacer base e ir a la península ibérica e ir a España a llevar el Evangelio. Entonces él tenía el deseo de ir a Roma y de ahí hacer base y seguir predicando a España. La cuarta etapa de su viaje es de Corinto a Jerusalén. Dice que Pablo dejó Corinto para ir a Jerusalén en compañía de 7 hermanos. La finalidad que tenía al ir a Jerusalén era llevar una colecta que había estado recogiendo durante todo este viaje. Pero resulta que cuando llega a Jerusalén, Pablo es arrestado de nuevo en el templo porque fue visto por judíos cuando él estuvo predicando en Asia. Así que de nuevo preso en Jerusalén. En Jerusalén está el complot de los judíos para matarlo. Dice que los judíos maquinaban, intentaban matarlo, y resulta que su sobrino lo supo, se enteró, y fue y se lo contó a Pablo. Y Pablo le manda a su sobrino que le avise al tribuno Claudio Lisias, porque este estaba interesado en salvarlo. Así que lo mandaron con 2 centuriones a Cesarea y se salvó de morir ahí, o del complot que tenían para matarlo en Jerusalén. El tribuno Claudio Lisias le manda una carta al procurador Félix para informarle del asunto. Félix lo recibe a Pablo, le pregunta de dónde es y lo mandó a custodiar al pretorio de Herodes. Lo mandó a custodiar porque lo querían matar a Pablo. Es procesado ante este procurador Félix. Dice que el sumo sacerdote, acompañado de algunos ancianos, lo van a ver a este Félix para acusarlo, ¿no? Para increparlo. Así a Pablo la tenía complicada, ¿no? Los últimos años de la vida de Pablo como que se empezaron a complicar en cuanto a las persecuciones que él tenía. Así que Pablo queda preso ahí en Cesarea. Félix ordenó que un centurión lo custodiase, pero él gozaba de cierta libertad y visitas. Pasó 2 años en prisión, del 56 al 58, que es lo máximo que puede estar alguien detenido, y al término de su mandato, Félix, para quedar bien con los judíos, en vez de dejarlo en libertad, se lo pasa a Festo, que era el sucesor. Resulta que el sumo sacerdote y los principales judíos lo acusaban a Pablo y le pidieron que lo lleve a Jerusalén para poder juzgarlo y seguramente hasta matarlo. Festo no acepta y al día siguiente lo manda a traer al tribunal a Pablo. Cuando se presenta Pablo, se defiende y termina rechazando ser juzgado y apela al César. El César estaba en Roma. Pablo está ante el rey Agripa
porque Festo le hizo saber a Agripa, que era el rey de esa región, que lo tenían un preso que se llamaba Pablo, que estaba ahí por cuestiones religiosas. Así que Agripa, que era el rey, le dice a Festo que deseaba escucharlo. Así que tienen una reunión con Pablo y ahí se da la famosa frase que el rey le dice que por poco me convences a pasar a ser cristiano. En cambio Festo dice que estás loco, ¿no? Las muchas palabras te hacen perder la cabeza. Aparentemente Pablo tenía largas disertaciones. Hay una historia, también una anécdota de que cuando estaba predicando era tan largo lo que hablaba, una persona se quedó dormida y se cayó por la ventana. Así que se ve que hablaba largo, pero era convincente, ¿no? Porque el rey por poco se convence de ser cristiano. Viaja de Cesarea a Roma y ahí pasa este evento que hay una tempestad y un naufragio. En esta comitiva, recuerden que Pablo estaba detenido. Resulta que la comitiva era como de 276 personas. Pablo le advierte al centurión que lo estaba custodiando que era peligroso ir al mar, pero no le dieron bolilla. Así que levaron anclas, se fueron, pero se agarró el viento Euroclidón, que es un choque de vientos del oriente y del norte. Esta nave donde estaban estos presos junto con Pablo fue arrastrada, quedó a la deriva, y estuvieron muchos días así. Dice que pasaron 14 días, estaban todos desesperados, pero que los marineros se dieron cuenta que estaban cerca de la tierra y quisieron huir de la nave. Así que enfilaron la nave para la playa, pero se tropezaron con un escollo y quedaron encallados. Así que cuando pasó que quedaron encallados con vista a la playa, los soldados obviamente se dieron cuenta que los presos iban a querer escapar y los querían matar, pero el centurión, para salvar a Pablo, impidió que los soldados maten a los presos. Así que a nado sobre tablones llegaron todos a tierra sanos y salvos. Resulta que llegan a la isla de Malta. Los nativos de esta isla le ofrecen hospitalidad a los náufragos. Ahí pasa esta anécdota de que a Pablo le pica una víbora en el brazo cuando estaba juntando ramas para hacer un fuego, y a él no le pasa nada, no la tiran en el fuego. Así que los nativos de esa ciudad empiezan a decir que Pablo era un dios o que tenía poderes de un dios. De Malta se va a Roma, después de 3 meses que estuvieron ahí en Malta, se va a Roma, y la gente de Roma ya los estaba esperando porque él les había mandado una carta. Dice que se trasladaron hasta 66 kilómetros para ir a recibir a Pablo. Pablo, cuando los vio, obviamente se puso muy contento, y esto le generó recobrar ánimo porque venía pasándola mal y le venían pasando muchas cosas malas. Ya en Roma pasó 2 años cautivo, estuvo del 60 al 62 preso, pero estaba en un régimen de custodia. ¿Por qué? Porque él podía permanecer en una casa alquilada, podía recibir a la gente que lo visitaba, podía predicar el evangelio, enseñar al Señor sin que nadie lo estorbe. Pasaron estos 2 años, como nadie lo acusó, finalmente pudo recuperar su libertad. Pasamos a los últimos años de su vida y su martirio, ya del año 62 al año 67, en el cual se ponen de acuerdo los historiadores, que es el año en el que él muere, el año 67. Dice que recuperó su libertad en el año 62, y Lucas termina su relato en el libro de los Hechos sin decirnos nada de lo que hizo el apóstol a partir de este momento, ¿no? Esto lo podemos encontrar a través de las cartas y de los historiadores. Aparentemente hizo un viaje a España, porque él en el año 56 había dicho que tenía ganas de ir a España, como lo habíamos visto antes, ir a Roma y Roma a España. Pero hay probabilidades de que este viaje no fuera exitoso, el viaje a España, perdón. ¿Por qué? Porque eran tierras muy diferentes a las que él conocía en Oriente, porque las etnias eran muy diferentes a las que él conocía, y era difícil comunicarse. Evidentemente en España no hablaban en griego, así que probablemente Pablo fue un verano a España y regresó a Roma, como que no tuvo mucho éxito esta misión de ir a Roma. De Roma va a Mileto y de Mileto vuelve a Roma. Mileto era una ciudad costera en la que el apóstol realizó un importante ministerio. Estuvo ahí hasta el verano del año 65, que hubo un incendio en Roma que se extendió a toda la ciudad y lo provocó el mismo Nerón, y para zafar de esta situación lo culpa a los cristianos y organiza una dura persecución contra los cristianos en Roma. Así que muchos cristianos fueron cruelmente asesinados. Cuando Pablo se entera de esto, quiso regresar a Roma para ayudar a los que estaban sufriendo a causa de este Nerón. Así que va por segunda vez a Roma,
En Roma se dedica a predicar el Evangelio, pero fue capturado y llevado preso nuevamente por predicar el Evangelio. Pero esta nueva prisión, esta nueva cautividad fue mucho más rigurosa que las anteriores, y él ya no tenía mucha esperanza de quedar libre. Y también se suma que la comunidad cristiana de Roma, aparentemente, por lo que dice ahí en 2 Timoteo, no le prestó ni los auxilios ni la ayuda que él necesitaba, como que quedó un poco solo. Por último tenemos el martirio del apóstol Pablo, por lo que dice acá un historiador que se llama Prudencio, que lo escribió en el siglo IV. El martirio de Pablo se puede citar un año después de la muerte de Pedro, también bajo el reinado de lo que era de Nerón. Los historiadores piensan que tuvo lugar en el año 67, como vimos al principio, y que como era ciudadano romano, solamente fue decapitado, no sufrió lo que podían hacerle sufrir los romanos a alguien que no era ciudadano romano. Y esto fue en las afueras de las murallas de Roma, en donde actualmente hoy está la Basílica de San Pablo. Así que esa fue la manera que encontraron los historiadores de ver cómo murió el apóstol Pablo. Así que así terminó su vida. Como vemos, fue completamente consagrada al Señor. Y bueno, dice que finalmente se cumplió su deseo que le había expresado a los filipenses, en donde él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así vemos su biografía, ¿no? Cómo terminó su vida, una vida totalmente consagrada al Señor. Pero ¿cuál era el secreto de esta persona tan vigorosa, un misionero que caminó y recorrió tanto? Y encontramos que uno de sus secretos era la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Lo encontramos en 1 Corintios 13:13. Dice que la fe y el creer son temas fundamentales en su pensamiento, ¿no? Él los usa bastante. Y acá está cuantificado. La palabra fe se encuentra 142 veces en sus epístolas y el verbo creer 54. El sustantivo amor se registra 75 veces en sus cartas y el verbo amar 33. Y Pablo utiliza el término esperanza 36 veces y el verbo esperar 19. Así que uno de los secretos de la vida de Pablo era la fe, el amor y la esperanza. Y el otro secreto que tenía era la docilidad y obediencia absoluta al Espíritu Santo. Docilidad se refiere a sujeción, ¿no? Él estaba sujeto y obedecía absolutamente a lo que mandaba el Espíritu. Dice que él fue propiedad del Espíritu. El Espíritu lo tomó para él. Dice que fue ungido por el Espíritu y sellado por el Espíritu. Dice que Pablo fue elegido, separado, consagrado y lanzado a la obra misionera por el Espíritu Santo. Como vimos, durante sus viajes fue guiado y conducido y a veces impedido por el Espíritu para visitar algunas ciudades. Para ir terminando, ¿qué aprendemos de la vida del apóstol Pablo? Yo encontré tres cosas que podemos aprender de él, entre miles más, ¿no? Pero bueno, 3 para destacar. Primero, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. Si nos ponemos en el razonamiento de hoy, vemos que un extremista, un terrorista religioso, fue salvo, fue convertido y pasó de ser perseguidor a ser predicador y ser perseguido. No es extraño, o es extraño, es sorprendente que Dios permita que alguien que para nuestros ojos sería imposible que sea salvo, el Señor lo elige, lo separa y lo utiliza para su obra, ¿no? Aprendemos de que Dios puede salvar a cualquiera, incluso a los que nosotros pensamos que sería imposible que sean cristianos. La segunda enseñanza es que aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Pablo vivió y fue testigo desde su conversión y cada día de su vida del Señor, y a su vez él atestiguaba, contaba lo que él vivió, donde él podía, predicaba, contaba del Señor, de lo que él había vivido, de los milagros, no tenía miedo en contar a otros y decirles lo que él había vivido y a dónde iba, y tenía oportunidad, hablaba y trabajaba incansablemente del reino de Dios y predicaba la palabra. Así que este también es otro ejemplo para nosotros. Él era testigo de la obra del Señor a través del Espíritu Santo en su vida y atestiguaba, ¿no? La contaba todo lo que él iba viviendo
predicando incansablemente en todas las ciudades que el Espíritu Santo lo iba llevando. Y tercero, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Vemos que Pablo tenía una vida completamente comprometida a Dios. A pesar de lo que le pasaba, él continuamente predicaba, ¿no? Compartía el Evangelio. A través de las dificultades y sufrimientos, tuvo una vida plena, confiando en Dios para todo. Dice que él vivía sujeto al Espíritu, lo que le guiaba el Señor a través del Espíritu Santo, él lo hacía. Tenía una vida completamente consagrada a Dios, a pesar de haber sido preso un montón de veces, a pesar de ser azotado, a pesar de ser apedreado, a pesar de que lo picó una víbora, él seguía entregando su vida plenamente y confiando a Dios en todo, ¿no? A pesar de las circunstancias de su vida, él seguía confiando y sujeto al Señor. Conclusión, ya vamos terminando. Pablo fue un instrumento no escogido por el Espíritu para realizar una misión personal que él tenía, ¿no? De ir predicando, pero también fue utilizado para formar apóstoles, ¿no? A donde él iba, fundaba iglesias, formaba apóstoles, profetas, evangelizadores, maestros y pastores, ¿no? Todos estos eran formados por Pablo. Pero vemos que su misión no terminó ahí. Vemos que a través de la historia nosotros, que somos parte de la iglesia, seguimos siendo formados a través de sus cartas, de la que nos escribe Lucas a través de los Hechos. La obra de Pablo sigue, a pesar de que él no está, la obra de Pablo sigue a través del Espíritu Santo. Hasta hoy día nos dejó estas cartas que fueron inspiradas por el Espíritu y nos sirven para fortalecernos, para formarnos y para fortalecer la iglesia hoy día. Así que la vida de Pablo empezó allá, su ministerio por el año 30 y sigue hoy, 2020, vigente a través de la palabra del Señor. Así que acá puse la bibliografía, que es el libro del apóstol Pablo, apóstol de Cristo, escrito por Salvador Carrillo Alday. Así que este libro lo tiene mi papá, así que se lo pueden pedir, es un archivo PDF chiquito. Solo vimos la primera parte de este libro, hay otra parte igual de Lara que habla epístola por epístola de Pablo, da del contexto, el contenido, así que es un tema para un estudio mucho más largo, ¿no? Pero bueno, espero haber sido claro, espero haber que hayan entendido y que bueno, les haya servido para edificarnos, ¿no? Como era el objetivo de Pablo cada vez que retrocedía en sus pasos, confortar, reconfortar y reconfirmar a los que habían creído. Así que bueno, muchas gracias y perdón por lo extenso del tiempo.